Hola, muy buenas, espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia y hoy quiero realizar un tarot interactivo, pero lo voy a hacer un poco más profundo, es lo que he canalizado para el día de hoy, para solteros y solteras. Siento que últimamente falta más amor en este mundo, sí que es verdad que puede que te encuentres a veces, yo no digo en soledad, pero sí que es verdad que tienes ganas a lo mejor de compartir tu vida con alguien o simplemente estás aquí por pasar un buen rato, también es válido, o a lo mejor estás en hecho mi transformación, etc., ¿no? Pero no aparece alguien, vamos a ir mirando en dos opciones. Lo primero de todo, suscríbete, regálame un like, comenta si quieres una sesión privada conmigo. También escríbeme a cucatarot@gmail.com. También puedes visitar la web Coffee, donde ahí estoy actualmente ofreciendo mis tarifas. Más adelante me quiero ampliar más, pero de momento es lo que puedo ofrecer. O mi web también, donde explico también todos mis servicios como tarotista. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, yuneta.tarot, donde también publico cosillas muy chulis. Así que tendrás que elegir opción número 1, esta parejita, que es una serie de un manga. Opción número 2, la lámpara de Aladín. Yo la llamo mi lámpara del universo. Y te dejaré unos segundos para que pienses qué opción quieres elegir, opción número 1 o opción número 2. Vale, pues vayamos por la opción número 1. Hola, opción número 1. Suscríbete, regálame un like. Vamos a canalizar tu futura pareja. ¿En qué vibración estás vibrando en estos momentos? ¿En el amor? ¿En tu vida personal? Yo lo que siento, y por eso me sale el 8 de espadas, que en estos momentos puede ser que estés vibrando. Me voy a centrar en por qué a lo mejor en tu vida personal, en ti. Puede ser, y por eso también me sale el as de copas, ¿no? Puede ser que en estos momentos te estés acordando de alguien específico o las batallas que has tenido que batallar a tu vida personal. En el amor, en el trabajo, en los estudios, también a nivel familiar, tema de salud. Puede ser también algo físicamente que te has sentido como que no eras merecedora de alguien en concreto. Puede ser también que has bajado como tus estándares y te has ido con a lo mejor, por decirlo de una manera, con la primera persona que te hacía sentir bien, pero siento que esta persona también puede ser que le faltaba más madurez emocional. Vamos, que te has ido siempre con a lo mejor con las personas incorrectas, que tú a lo mejor tenías una idea que se iba a desarrollar esa relación a más, pero que tampoco no te daba a lo mejor lo que tú querías, ¿no? A lo mejor una estabilidad o que sentías que a lo mejor te podían tomar el pelo. Puede ser también de que yo lo que estoy canalizando también, sobre todo siento de que eres una persona, o más bien en el pasado, más insegura, que a lo mejor por miedo también a lo mejor, o has rechazado a alguien en concreto que a lo mejor ahora te acuerdas de esa persona en concreto.
También puede ser también por fallos en el amor, que a lo mejor has dado la oportunidad a alguien que no se lo merecía. O a lo mejor también eres una persona bastante independiente, que te gusta ir un poco a tu aire, o sea, te gusta estar en pareja, pero también te gusta tener como tu espacio, tu independencia, eres una persona cariñosa, atenta, pero también quieres un poco como tu espacio, como si un día te apetece, no lo sé, ir a clase de yoga, aunque sea a pasear por la naturaleza, hacer deporte, leer, tener como tu rato para ti, ¿no? Y siendo también de que tienes miedo a lo mejor de que te invadan como ese espacio personal o porque esa persona tu estilo de vida no se adapte, puede ser a lo mejor en lo laboral, los estudios o que tú tengas una manera de pensar o un estilo de vida diferente, que tengas miedo a que esa persona no se adapte. O a lo mejor también por algo en concreto, alguna carencia del pasado, de la infancia, ¿no? Adáptalo a lo que más te resuene. De que te da miedo, sobre todo yo veo aquí como miedo a que esa persona te invada, te deje, o a lo mejor también de que no respeten como tu espacio, pero yo siempre digo, claro, a ver, si tú quieres una relación o atraer a alguien, también tienes que darte a conocer, a abrirte, ¿no? Y por eso me sale la carta del sol, ¿no? Sí que es verdad que obviamente cuando conocemos a alguien, que la relación ya va tirando, va viniendo la época de convivencia, etc, etc, o no me veas sin maquillaje porque soy fea, o no, o esto porque tengo que ir al servicio, no me veas de esta manera, ¿no? A ver, todos somos humanos, no somos perfectos. Y eso es lo que hace la convivencia en abrirnos. Puede ser que a otras personas no le cueste tanto, otras sí. Bueno, es cuestión a lo mejor de hablarlo con la persona, de no callarnos, de comunicar, que a lo mejor es una persona que te cuesta mejor en según qué área, pues poco a poco. Yo siempre digo, quien debe de ser para ti va a respetar tu espacio, lo que sea, o esas inseguridades, o sea, no por eso a lo mejor la rechaces, ¿no? Porque siento de que a lo mejor has tenido alguna oportunidad, pero por miedo o por invadirte tu espacio personal o por algo, como que no le has dado opción a lo mejor una relación, o a lo mejor esa persona pues simplemente pues no era para ti. Lo es el emperador. ¿Que te viene una persona más adelante? Sí. ¿Que tú vas a abrir tu espacio, tu corazón? Pues sí. Y yo siento que es una persona práctica, es una persona que tiene su vida hecha, su estabilidad. Es una persona totalmente, y me ha salido el emperador, ¿no? Que una madurez impresionante, que es a lo mejor lo que tú estás atrayendo, lo que quieres en tu vida. Siento de que tampoco, si tú sabes lo que quieres, lo que vales, no bajes tus estándares, a lo mejor si te entra una persona que a lo mejor no te da lo que tú necesitas o quieres, pues simplemente no pierdas tu tiempo, tu dinero, porque es valioso, porque lo estás malgastando y no estás dejando la opción de que entre alguien increíble, alguien que te haga brillar, que te haga como evolucionar como persona. Pero claro, entras en el rol, esta persona existe, que no sé qué, y tanto que existe. Lo que pasa es que tienes que, como yo siempre digo, saber lo que tú deseas, lo que tú quieres en tu vida como pareja. Yo siempre digo, nadie es perfecto, todo tenemos imperfecciones, defectos, perfecciones también, en algún área podemos destacar, pero eso es lo que hace grande, ¿no?, al ser humano, ¿no? Y que a lo mejor sobre todo cuando nos dejamos como darnos a conocer esas imperfecciones,
es cuando nos hace increíble. Y yo os lo digo como a nivel personal, yo a lo mejor cuando he tenido, a lo mejor he estado rodeada de personas que a lo mejor por no saberme algún dato específico porque pasó esto, a mí me han tratado de tonta. O incluso, y no quiero para nada ese estilo de personas que te miran por encima del cuello, que se creen mejor que nadie. Yo prefiero antes estar con personas sencillas, incluso yo cuando a lo mejor he hablado de algún tema específico, de alguna inseguridad, con personas muy cercanas, amigos míos y amigas, esas personas luego también se han abierto de decir, pues mira, a mí también me pasa esta inseguridad, ya han nacido de verdad las mejores conversaciones y es cuando la gente se abre. O sea, yo siempre digo que si tú quieres atraer y enamorar a alguien, sé tú misma. Es que es así, ¿sabes? Y eso es lo que yo siempre digo, es lo que hace increíble a las personas, a las parejas, el mostrarse tal cual. Que cuesta a lo mejor a veces cuando no hay confianza, pero supongo también que cuando vas cumpliendo edad, te abres más. También obviamente depende. Yo siempre digo, hay personas que se pueden abrir. Depende el feeling que tengas en ese momento o en qué etapa estés en tu vida. Pero que te viene una persona, sí. Que más adelante vas a conocer a alguien increíble que te va a enamorar. Yo te veo una relación estable, sí. Pero yo siempre digo, te tienes que a lo mejor quedar a conocer o abrirte más un poco como al mundo, a las personas. Lo ves, haga un esfuerzo, ¿no? Exprese a lo mejor pues tus pensamientos, tu manera de pensar. Eso es lo que te hace única, ¿no? Y sobre todo hacer un esfuerzo. Claro que también cuesta un poco a lo mejor cuando has pasado por diferentes etapas de tu vida, amorosa, en lo que sea, tanto positiva como negativamente, pues cuesta también, ¿no? Y cuando vamos acumulando como mochilas, piedras en nuestras mochilas, ¿no? Tanta negatividad, pues llega un momento que te cuesta como abrirte, te encierras en banda. Es normal, todo el mundo hemos pasado por esa fase, incluso yo misma. Pero yo siempre pienso que si no me abro o a lo mejor no cambio un poco mi manera de pensar, pues no voy a conocer a esa persona en concreto. ¿Todo tiene un esfuerzo? Pues sí, pero merece la pena. Y todos son etapas que a lo mejor debemos de pasar. Y si no se dio la relación con alguien en concreto es porque a lo mejor no era la persona adecuada o a lo mejor pues deberías de aprender una lección que gracias a eso decir, vale, pues por esta persona me he encerrado más o a lo mejor esta persona no me dio lo que yo quería, pues yo, por ejemplo, me voy a dar más valor, me voy a abrir más cuando estés preparado o preparado y gracias a todo eso, pues voy a atraer a la persona adecuada. ¿Lo ves? Y haz de pentáculos. Vas a atraer una persona, más adelante vas a tener una relación que va a ser como tu felicidad, tu paraíso esta persona. Pues sí, pero cuidado a quien dejas entrar también, ¿sabes? Y sobre todo una persona equilibrada, que yo siento que cuando tú conozcas a esta persona te vas a abrir tanto positivamente como negativamente y esta persona igual. Y es una manera también cuando hay sinceridad desde un principio, pues puedes decir, o cuando hay un poco más de cita, pues a lo mejor esta persona la veo como amigo o a lo mejor como algo más. Y es una manera de ir claro y directo. Y sobre todo en las primeras citas, fíjate cómo habla de su pasado, de su presente, de su entorno, incluso cómo trata al camarero, porque ahí es que vas a recibir muchísima información que te
te hará de decidir, bueno, pues le doy una oportunidad a esta persona, o de decir, oye, mira, salgo a escopetear y esta persona pues no es para mí, no pasa nada. Pero la clave, opción número 1, que hagas el esfuerzo de abrirte un poco más cuando tú estés preparada, porque esta persona te llega, sí, más adelante tienes una relación estable, sí, incluso cambio de vivienda, o incluso siento de que te vas a ir a otro lado, que vas a querer empezar de cero, no conocer a alguien, a nadie, ni la vecina del quinto, o sea, te veo un gran cambio de vivienda con esta persona. Y esta persona ni le va a importar tu economía, tu estatus social, ni lo que sea. Le vas a importar tú como persona. Es lo que estoy canalizando. Siento que veo muchos signos de tierra y fuego. Y para terminar esta opción número 1, un mensaje de este oráculo que me lo compré el otro día. Sé que también lo hacía una tarotista que se compró este libro y en algún vídeo lo hacía el mensaje final para esta opción número 1. Y la verdad que este libro lo tengo desde hace ya un mini tiempo y siempre me saca mensajes claves. Y no sé, ahora que lo tengo aquí, pues me ha venido opción número 1, universo. ¿Qué mensaje tiene para la opción número 1 para vosotros? Wow, el tercer ojo, sigue tu intuición. Invierte en tu futuro. Y el tercer ojo, para mí es que observes, que no te dejes como... No te quedes con la primera impresión de esa persona. Es decir, físicamente, sí. Puede ser también que a lo mejor la persona que entra en tu vida físicamente a lo mejor no es que sea de con las personas que hayas estado, pues que observes, no tengas citas o algo, que observes a la persona y si es la persona adecuada, dale una oportunidad y conócela. Esto es lo que tengo para ti. Muchísimas gracias, opción número 1, por verme, por suscribirte y vayamos por la opción número 2. O la opción número 2, que viene para ti en el amor. Lo primero me voy a centrar en ti. El por qué a lo mejor no has conocido a la persona adecuada y que te llega en el amor. ¡Wow! Amor, sí que te llega. ¿Lo ves? Los enamorados. Opción número 2. Yo lo que estoy viendo, lo primero también suscríbete y regálame un like. Puede ser opción número 2 que te estés acordando de alguien específico, alguien del pasado, que incluso esta persona te declaró su amor, pero la rechazaste, o sea, a lo mejor porque a lo mejor no te gustaba a lo mejor algo en concreto, o también puede ser físicamente. Sí que es verdad que también cuando conociste a esta persona, tú estabas a lo mejor como batallando por otro amor, te gustaba otra persona, o a lo mejor entrabas, salías con los amigos, amigas, o estabas más centrada en ti. Coincidencias de la vida, a lo mejor la has visto por redes sociales, que esta persona ha hecho su vida, o puede ser también de que te la hayas encontrado, pero esta persona en sí tiene su vida hecha y estás en el rol de, jolín, hubiera sido yo esta persona, ¿no? Que a lo mejor la has visto en fotos que está feliz actualmente de su pareja,
O puede ser también de que, o alguna vez pareja también, que te hayas encontrado o que la has visto por redes sociales y sientes de que has perdido como el tiempo, que no te dio lo que tú querías, algo por ahí, ¿no? Y a lo mejor anhelas algo con esa persona que en el presente deseas, ¿no? Pero yo siento de que por esta persona vas a decir, no quiero a nadie del pasado, o a lo mejor puede ser también opción número dos, que alguien del pasado llega a tu vida, que esas historias que sabes que hubo química, que os gustabais, o a lo mejor coincidís y nace el amor, o a lo mejor algo pendiente que quedó por algo, porque esta persona estaba terminando una relación o tú no era el momento. A lo mejor luego cuando tú quisiste, pues esta persona no estaba disponible, ¿no? También estáis como siempre jugando en ese rol, ¿no? Yo tengo pareja, pero esta persona está soltera. Cuando yo estoy libre, esta persona está en pareja, ¿no? Y a lo mejor ahora puede ser por justicia divina vuestro momento, pues también puede ser que si te has encontrado por algo es. O porque esta persona no está disponible, que te ha hecho como remover sentimientos o sentimientos encontrados. Que a lo mejor pues más que te preguntes pues a lo mejor no era el momento, a lo mejor no estabas preparada para una relación o no le podías dar lo que tú, esta persona necesitabas o esta persona a ti por algo, ¿no? Pero ahora yo siento que estás en un momento bonito de tu vida, equilibrado, y por justicia divina, claro que te llega un amor increíble. Y a lo mejor tienes ahora la suficiente como madurez. Siento de que eres una persona bastante madura. Pero sí que es verdad que por miedos, carencias, ¿no? Como siempre digo, ¿no? Las historias de siempre, ¿no? Pues no estabas preparada y si a lo mejor con esta persona, por más que lo hubieras intentado, pues no era el momento. Y a lo mejor ahora estás en un momento dulce y por eso me sale aquí una manzana, ¿no? Madura, madura. Yo lo definiría esta opción número dos, madurez suficiente para abrir tu corazón y que esa persona, una persona nueva, llegue a tu vida, ¿no? Por eso también vemos el as de bastos, ¿no? Como que alguien llega a tu vida. Y por justicia, claro que sí. Justicia divina. Yo lo que estoy canalizando que la persona que llega a tu vida es una persona calmada, que te va a dar paz. Es una persona muy hogareña, que le gusta hacer planes, pero es una persona que te va a dar una estabilidad que tú a lo mejor anhelas y deseas desde hace un tiempo. Siento que tampoco no vibras en la vibración, en plan de soledad, quiero a alguien ya. No. Eres una persona que vas haciendo tu día a día. Sí que es verdad que tienes ganas de compartir tu vida, tu día a día, tus cosas, tanto positivamente como negativamente. Sí que es verdad que echas de menos también a alguien que esté en los momentos buenos y malos. Es que es normal, porque siento de que eres una persona que has pasado por todas fases de tu vida, que estás en un momento dulce, madura, para abrir tu corazón, por supuesto. Es una persona que llega a quedarse. Yo siento que puede ser que esta persona la conozcas pronto, como máximo en 2 meses. Aparte, tú la vas a llamar mi cielo, mi sol, todo, porque es una persona que va a iluminar mucho tu vida. Lo ves, amor verdadero. Se merece el amor. Siento también, opción número 2, de que muchas veces has vibrado en la vibración de no soy merecedora de esta persona, de estar aquí, de sobre todo de que me llegue un amor. Pues claro que si eres merecedora de o merecedor de todo y mucho más. Lo que pasa es que tienes que darte tu valor, tu lugar. Opción número 2. Y como decían en la opción número 1, que también te aconsejo que la veas, que si tú sabes
como vemos a esta chica, ¿no? Apuntando con una flecha, que si tú sabes lo que tú quieres, lo que tú anhelas, lo que quieres en esta vida, una relación estable, si alguien te entra en tu vida o a lo mejor estás con una persona que solamente te quiere para ratos, lo que sea, o es una relación oculta, si tú lo tienes claro, perfecto, pero si es una persona que tú le das, pero si esta persona no te da lo que tú a lo mejor le pides o exiges, no pierdas tu tiempo porque y tu valor, o sea, atrae a la persona que tú deseas en tu vida. Y sobre todo es una persona que si en un pasado no se dio por lo que sea, pues algo grande te llega a tu vida. Sobre todo también opción número 2. Siento que también no te dejes como... Puede ser que en un pasado por las personas que tenías cerca o algo te dejabas como a mejor influir, ahí dónde vas con este personaje, o ay, es que físicamente contigo no pega. Yo siempre digo que el físico se va y lo que enamora es el alma, ¿sabes? Porque eso es lo que verdaderamente enamora y no un físico. Claro que a priori también enamora un físico, pero tienes que a mejor, yo lo que siento también, que la persona que llega a tu vida puede ser que a priori a mejor físicamente no es que sea tu estilo de persona con las personas que has estado, pero sí que es verdad que estás en un periodo de tu vida que a lo mejor no te dejas ya tanto influir por el físico, sino que a lo mejor intentas conocer a la persona. Si se da bien y si no, oye, pues puede surgir una amistad, pues claro que sí, ¿no? Pero que yo siempre digo que el físico con el tiempo es que vamos cambiando y es que eso es el ciclo de la vida, ¿sabes? Oye, que hay gente como los coreanos, ¿no? Que se mantienen, que parezca que tengan 50 y parezca que tengan 20, ¿no? Oye, hay que buscar el secreto de ellos, ¿no? En estos momentos, pues claro que sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo lo que sí siento que puede ser un nuevo amor o también alguien que llega a tu vida. Yo lo definiría más alguien del pasado, pero que no tuviste nada en concreto, algo como que quedó como cuentas pendientes, ¿no? Yo lo definiría ahora que para mí Friends me ha marcado mucho, para mí es una de mis series preferidas, aparte tengo una camiseta de ellos y es una pena, ¿no? Por lo que ha pasado por el actor este, ¿no? Pero bueno, ¿no? Que lo vamos a recordar por... Y valiente también, ¿no? Por contar su vida privada, sacar el libro y luego también me quedo con las risas y para mí Friends ha sido una de mis mejores series. Me ha sacado risas lo que no está escrito, ¿no? Y leí ahora hace poquito, ¿no? Que los que hacían de Rose y Rachel, ¿no? La Jennifer Aniston. Que ellos se ve que, creo que en la primera temporada se ve que se gustaban bastante, o sea, se ve que había bastante química. Ellos decían que no, que la vida privada pues que no se liaron, pero que ese amor pues lo volcaron en la serie, ¿no? Según palabras de Jennifer Aniston, ¿no? Pero sí que se gustaban, pero el problema es que siempre, si ella tenía pareja, él estaba libre o a lo mejor cuando ella no estaba con nadie, él tenía pareja, ¿no? Y como que tampoco nunca se dio, ¿no? Pues yo lo definiría como de esta manera, ¿no? Alguien que quedó con alguna cuenta pendiente y que se va a dar en el caso que te puedas encontrar con esta persona o por redes sociales que digas, ah, pues mira, pues vamos a quedar, estamos solteros y de ahí se dé. Yo siempre digo que ¿quién es para ti? Por más que pase un año, 5 o lo que sea, o meses, el universo te lo va a poner en el camino. Recuerda que nada es casualidad. O a lo mejor también la persona que llega a tu vida puede ser que
a priori seáis amigos, o a lo mejor también de que esta persona esté terminando una relación y a los meses pues se dé una relación verdadera, también puede ser. O también puede ser que del entorno que tú te muevas, alguien que conoces despierte a ti un romanticismo que diga, oye, pues esta persona me gusta, me encanta su manera de pensar y nazca ahí una relación, pues posiblemente, pero que te llega, te llega. Como máximo en 2 meses esta persona te llega a tu vida. Y yo veo muchos signos de aire, Acuario, Géminis y Libra, y signos de tierra. Qué bonito. Y ahora como final, ¿qué mensaje tiene el universo para ti? Sé que una tarotista que muy guay por YouTube hacía esto también con este libro. Yo me lo compré hace un par de meses, este libro, y la verdad que siempre me saca mensajes que me van genial. Opción número 2, ¿qué mensaje tiene para vosotros? ¡Wow! Un corazón. Espera que todo lo que has perdido empiece a aparecer de forma inesperada. ¿Y qué os estaba diciendo? O sea, por eso siempre me encanta barajar delante vuestro. Yo lo definiría, esta opción número 2, alguien del pasado que quedó como cuentas pendientes, nazca ese amor, o que por fin te des la oportunidad que sea vuestro momento con esa persona, o con la persona que llega a tu vida, se va a dar un amor increíble que no te esperas. Y bueno, esto es lo que tengo para ti, opción número 2. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Suscríbete, regálame un like. Cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.